Yo soy la directora general de CECUA, María José Álvarez. Este seminario, esta consultoría, digamos, surge por la escasa información que hay al respecto. El Esquema Nacional de Seguridad, hay muchas dudas al respecto de si se tenía que llevar a cabo o no. Y a raíz de una comisión consultiva de la Junta de Andalucía, en la que un ayuntamiento de un municipio de Córdoba le plantea esa duda, pues la comisión consultiva, como decía, en las licitaciones, quiero decir, ¿no? La Junta de Andalucía en su comisión consultiva le contesta afirmativamente. Ya los asociados tienen cierta información sobre la publicación, la obligación desde el 2024, pero ¿qué ocurre? Que como en las licitaciones y conciertos sociales, que es la forma en la que en Andalucía se está llevando a cabo casi el 90% de la contratación y la prestación del servicio por parte de la Junta de Andalucía, y los ayuntamientos suelen licitar voy a decir un porcentaje, pero que si no es ese, un punto arriba, un punto abajo. 95% del servicio de ayuda a domicilio se hace a través de licitación pública por ayuntamientos y diputaciones, Andalucía. Y lo que es las plazas residenciales concertadas se hace a través, pues eso, de un concierto público. Sin embargo, hasta ahora prácticamente en ninguna licitación y por supuesto en ningún concierto hasta el día de hoy se ha exigido la implantación del ENS, ¿de acuerdo? A ellas, cuando veo esa comisión consultiva, les mando una difusión a los asociados y genera muchas dudas. Y bueno, y de ahí que se pone en contacto con el Instituto Instituto de Ciencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Julio Arco, que ya ha contactado con algunos de nuestros asociados. Y bueno, sigue habiendo ciertas dudas. Por eso David, como presidente, hablaría con vosotros para ver si es factible este webinar. Y aquí estamos. Yo no tengo más que decir que el instituto, con sus colaboraciones oportunas, hablará primero hablarán tanto José Carlos Climent como Francisco José Fernández, experto, y a la vez Julio Arcos, para resolver todas las dudas que pudieran surgir, como esta cuestión. Ya algunos me han preguntado por WhatsApp. Esta sesión se grabará, pues se difundirá entre nuestros asociados en el canal YouTube que nosotros tenemos también. ¿De acuerdo? Y yo nada que decir, cualquier duda, etcétera, estamos a vuestra disposición, Julio, y de los Sí, asociados. vale. Muchísimas gracias, María José, por la introducción. Antes de que empiecen en la parte técnica, tanto José Carlos como Francisco José, bueno, comentar un poco. José Carlos, muy a su pesar suyo, tiene 35 años de experiencia en la abogacía, un hombre ya de dilatada. De ella, o sea, que le doy Es verdad que me hubiera gustado ser futbolista, pero bueno, la alternativa tampoco ha estado tan mal. Bueno, pero ahí lo demuestra con su solvencia y demás. Y Francisco José, pues experto en Esquema Nacional de Seguridad, y bueno, ellos van a comentar un poco todo lo que ya os venimos trasladando en las diferentes comunicaciones. Y bueno, el enfoque un poco es todo lo que os van a contar ellos, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y luego un segundo bloque en el que os contaremos las formas que hay de que esa carga que hay administrativa de llevarlo a cabo, pues se pueden llevar de manera más ágil con herramientas digitales, ¿no? Entonces existen la posibilidad de tener herramientas digitales para resolver estas necesidades, igual que se resuelven para los sistemas de gestión, como puede ser una ISO 9001 de calidad o otros sistemas, ¿no? Entonces, bueno, José Carlos, yo os paso la palabra y a partir de ahí, pues, estamos en vuestras manos. Antes que nada, agradeceros por contar con nosotros para esta jornada, pero bueno, ya sin más dilación, vamos a entrar en la materia. Sobre todo, habrán surgido algunas cuestiones ya, incluso antes de hablar nosotros, por la introducción tan buena que ha hecho María José, y quisiera salir al paso de lo que ha dicho para que todos nos situáramos. Lo primero, la Ley del Esquema Nacional de Seguridad, que aunque el nombre parezca que sea de James Bond, pues bueno, no deja de ser una norma, digamos, de protección. Se implantó desde la primera norma es del 2010, pero
hay una obligación de todas las entidades públicas y todos los que de alguna forma prestan servicios de implantarla. Ahora explicaré el porqué, pero saliendo al paso de lo que decía María José, ¿por qué hasta ahora en muchas administraciones no nos la piden en una licitación? Pues por algo muy simple, porque el primer obligado a tener implantada la norma del Esquema Nacional de Seguridad es la propia administración central, autonómica y local del Estado. A nivel de administración central está más implantada, pero bueno, la estadística va cambiando, pero os puedo decir que a fecha de hoy pues hay más de un 60-70% de administraciones, hablando a nivel general, que no la tienen implantada, con lo cual pues se les caería la cara de vergüenza de decir en una licitación, si no la tienes, no licites. Está pasando en muchas normas. Hay muchas normas que son obligatorias y que poco a poco las administraciones dentro de sus pliegos están incluyendo la obligación de tenerla, no solo el esquema nacional, pues los famosos planes de igualdad. Si tienes obligación de tenerlo y no lo tienes, pues empezaron diciendo que aportaba puntos y acabaron por decir que si no lo tienes no puedes licitar. Con el esquema nacional pasa igual. A mí me gustaría, más que hacer una disquisición técnica de qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, situarlo un poco en el entorno. Como bien ha dicho Julio, yo me colegié como abogado por allá por el año 90. La barba no la tengo desde entonces, pero la podría haber tenido. Son 35 años y pico de ejercicio y podréis entender que el sector en el que nosotros los abogados o letrados nos movemos tiene mucho que ver con relaciones con la administración, ya seas abogado de pleitos o ya seas consultor o, bueno, dentro de las diferentes fórmulas de ejercicio de la profesión, de una forma u otra siempre tenemos enfrente a una administración. Yo cuando empecé a ejercer, lo primero que me compré fue una máquina de escribir, pero bueno, al poco tiempo, en el 90, pues ya los ordenadores personales ya fluían y bueno, la primera inversión del despacho estando en Valencia no fue en un aire acondicionado, fue en un ordenador y en una impresora. Lo que en un principio hacías por métodos manuales, pues pasaron ya a las nuevas tecnologías a implantarse. Pero lo que era la relación con la administración seguía siendo la misma. Tú tenías que presentar una solicitud o dar traslado de unos papeles y tú los llevabas con varias copias a un registro de entradas o pedías turno en una administración y el funcionario de turno te lo recogía, te lo sellaba y luego te daban traslado por correo postal de la resolución. Todo eso ha ido evolucionando de una forma brutal. No hace falta que entremos en el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero lo bien cierto es que hoy en día no se puede entender la relación con la administración sin pensar en que cualquier administración, por pequeña que sea, un ayuntamiento diminuto, pues muchos a través de la Diputación, otros de forma individual, tienen sus sedes electrónicas con las cuales nos comunicamos. Lo que en un principio surgió como una posibilidad, pues se convirtió en el año 2015, en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo y de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en una obligación. Hoy por hoy, cualquier empresa tiene obligación de comunicarse con la Administración por medios telemáticos. Los únicos que quedan fuera son las personas las empresas individuales o las personas físicas que siguen pudiendo optar a recibir en sus correos habilitados al efecto o por medios físicos la información. Todo eso lleva a que todas las administraciones y la ley que surge de Esquema Nacional de Seguridad se planteen una pregunta. ¿Qué pasa si se caen los medios electrónicos con los que nos comunicamos? Bueno, hace poco, no sé si os enterasteis, que en la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Elche, en virtud de un hackeo que les produjeron, se tiraron 2 meses y medio o 3 sin poder utilizar la sede. Fue un auténtico caos. Pero bueno, sirva esto para introducir el porqué del Esquema Nacional de Seguridad. Pues al final, si os parece, voy a ir compartiendo pantallas, aunque ya veis que yo soy más de hablar que de enseñar. A ver. ¿Lo veis? ¿Se ve en mi pantalla? Sí, sí.
Sí, sí. Vale, Sí. perfecto. Bueno, yo creo que... A ver... Creo que ahora falta que me haga caso el ordenador y que me deje pasar pantalla. Vale, sí. Vale, dentro de lo que os hablaba, pues bueno, no tiene Has dejado de demasiado... compartir, José Has Carlos. dejado de ¿Ha compartir, dejado de José Carlos. compartir? Vaya, pues a ver, Vuelve a compartir y ya está. sí. Es que no me funcionaba el... ¿Ahora sí? Sí, ¿Se ve? Ahora. sí, sí, sí. Es que me da un problema el programa que no me deja pasar las diapositivas. A ver si consigo. Vale. Bueno, el origen del esquema nacional ya os lo estaba comentando. Al final, cuando con los nuevos sistemas tecnológicos se establece en principio como posibilidad el comunicarnos vía sedes electrónicas, registros generales de entrada, etcétera, lo que empieza como una posibilidad acaba siendo una obligación. Esa obligación de comunicarnos por medios electrónicos trae consigo pues determinadas circunstancias y la primera es que si ese va a ser el medio con el cual nos comunicamos, de alguna forma tenemos que garantizar que ese medio va a estar siempre operativo y más allá de que esté operativo, que por ese medio no vayamos a tener problemas. No es el objeto de la sesión, pero bueno, todo el mundo sabemos el tema de los ciberataques que se están produciendo en la mayoría de los servidores de muchas empresas. Y bueno, lo que yo como abogado cuando empecé, los delitos se cometían físicamente, la gente iba con una pistola a robar a un banco, pues ahora ya no hace falta ni que saquen la pistola, entran, intentan piratear fuentes y bueno, o te piden rescates o directamente te quitan el dinero. Bueno, todo eso obliga a que se empiece a legislar. La primera ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos surge en el 2007 con esas características de potestativa que os decía, pero ya cuando en el 2010 se crea la primera norma de Esquema Nacional de Seguridad, ahí ya se establece una necesidad de que determinadas empresas y organizaciones se sometan e instalen en sus empresas el Esquema Nacional de Seguridad. Digamos que el Esquema Nacional de Seguridad no es como poner un filtro que divida, sino no solo es medidas de seguridad, sino que son procedimientos que lleven consigo garantizar que cada una de nuestras organizaciones cumpla con unos mínimos de seguridad que nos permitan dejarnos comunicar con la administración pública. Todo esto ha ido evolucionando. Al final se han establecido diferentes niveles de protección. Evidentemente, con el auge de las nuevas tecnologías y el avance, pues los requisitos de seguridad, y de eso sabe mucho más Francisco, se han ido haciendo cada vez más complejos. Lo que empezó por ser una norma básica se ha ido haciendo mucho más grande. Yo siempre digo del Esquema Nacional de Seguridad por contra de otras normas. Yo a nivel jurídico siempre lo he comparado con hacer un plan de urbanismo de una ciudad o de un pueblo grande. Al final requiere de muchos profesionales para cumplir con ello. Aparte de procedimientos y protocolos, hace falta medidas de seguridad, hace falta un montón de profesionales bien formados y que lleven consigo a ese nivel común de protección frente a riesgos y ciberamenazas. Al final, todo esto lleva a que esas normas crean unas situaciones comunes que van a ser iguales en cada una de las empresas que quiera aplicarlo. Al final, lo que se trata es de garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, autenticidad, trazabilidad. Es decir, lo que se pretende es que esa relación sea fluida y que por ninguna de las partes, ni por parte de la administración, ni por parte de aquellos que interactúan con ellas, pues se pueda dar lugar a determinados problemas que produzcan un caos en el sistema de relacionarnos. La primera pregunta que siempre nos hacen es que ¿quiénes tienen obligación de
tener el esquema nacional de seguridad implantando en sus organizaciones. Al final, el punto de partida es la propia administración, como decía al principio, en sus diferentes vertientes: administración local, administración autonómica, administración general del Estado, pequeñas empresas de participación pública. O sea, todo lo que tenga que ver con la administración, cualquier tipo de organismo o entidad, tiene obligación de implantar el Esquema Nacional de Seguridad. En el sector privado, ¿quiénes tienen obligación? Pues bueno, como ya apuntaba María José, todos aquellos que queramos de alguna forma prestar servicios o que nos deleguen determinados servicios, vamos a tener necesidad de tener implantado el Esquema Nacional de Seguridad si queremos poder licitar. Como decía, ahora aún encuentras alguna licitación donde no te lo piden en un nivel muy básico, pero todo esto, conforme vayan implantando en la administración, va a ser un sí o no. Si lo tienes, puedes presentar la licitación, y si no lo tienes, no la puedes presentar. Hay que decir también que en muchas aquellas que no te lo exigen como obligatorio, se producen recursos de otras empresas que sí que lo tienen implantado contra aquel que le han concedido la licitación sin tenerlo. Quiero decir que el problema ya no está hoy en día solo en que no aparezca en el pliego, sino que no apareciendo y nos dan una licitación, puede haber una tercera persona que pueda recurrirlo y que al final nos quiten esa licitación por no cumplir con una norma de obligatorio cumplimiento legal, aunque en el pliego de licitación no estuviera. Sí. Vale. Yo no quería hoy entrar mucho en temas técnicos, pero creo que es importante también tener una pequeña visión. Los principios básicos son la seguridad como proceso integral, es decir, no basta con tener algún filtro, sino que tenemos que tenerlo incorporado en nuestra organización como algo normal, igual que tienes pues la prevención de riesgos laborales, igual que tienes pues todo el sistema de comunicación con la seguridad social para cotizaciones, etcétera. O sea, el esquema nacional tiene que ser una pata más de la mesa para que nuestras organizaciones puedan funcionar. Evidentemente, he nombrado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que va a cumplir 30 años en breve. Desde que surgió la Ley de Prevención de Riesgos, todos hemos asumido que para cualquier cumplimiento legal hay una parte que tenemos que desplegar, que es analizar los riesgos que podemos tener como fórmula para implantar acciones que mitiguen ese riesgo. El esquema nacional no es una isla en el desierto, es decir, dentro del esquema nacional de seguridad tenemos que gestionar la seguridad basada en los riesgos que tenemos. Tenemos que prevenir, detectar, aplicar medidas de respuesta, tener líneas de defensa, estar en continua vigilancia, ver si nuestro sistema funciona periódicamente y, bueno, y asignar responsabilidades. Al final, dentro de la organización, igual que hay un director general, igual que puede haber un director de recursos humanos, igual que puede haber un director de producción, pues tenemos que definir determinadas figuras. O sea, como mínimo es necesario tener definidos los responsables de la información, que establecen los requisitos de seguridad de la información, responsables del servicio, que son los que se encargan de la seguridad en cada uno de esos servicios que prestamos, responsables de seguridad que decide cómo satisfacer esas necesidades, supervisa la implantación o determina la categoría del sistema. Al final, en el Esquema Nacional de Seguridad, aunque esto tiende a desaparecer, se definen 3 niveles de esquema nacional: el nivel básico, el nivel medio y el nivel alto, que se fija en función de qué servicios vamos a prestar. El nivel bajo solo es posible para administraciones públicas y se trata de un nivel que se autoverifican ellos mismos y se hacen una declaración de conformidad, pero para las entidades privadas que colaboramos con las administraciones tendremos que estar siempre en un nivel medio y máximo. Y al final depende de los niveles de seguridad que tengamos que implantar. Y bueno, y un responsable del sistema de información. Hoy en día no se entiende ninguna empresa sin que tenga pues ordenadores, servidores,
Internet para comunicarse. Al final, todo ello tiene que reunir unos requisitos que garanticen que el sistema es seguro. Como os decía antes, debe integrarse en la organización, tiene que definirse unos procesos, tiene que definirse roles de todas las personas de la organización y cómo van a interactuar, y la tecnología también tiene que tener unas condiciones de seguridad. No es lo mismo comprar o tener un servidor en China que tenerlo en la Unión Europea, o que tener un hardware homologado que cumpla con los requisitos del ENS, que ir al mercadillo a comprar un ordenador montado por la empresa La Parra y demás. Tendremos en esa labor de evaluar y gestionar riesgos, evidentemente tendremos que tener muy claro pues cuáles son los inventarios que tiene la organización, un inventario con todos los activos que tenga, ya no solo tecnológicos, sino también de tipo físico. Todos y cada uno de ellos se tendrán que tratar para ver cómo pueden afectar y qué riesgos pueden suponer. Las medidas de seguridad, como os decía, y de ahí los diferentes niveles, tienen que ser proporcionales al riesgo. No es lo mismo una empresa que solo tenga un ordenador conectado a un módem, ahora ya los módem no existen, pero bueno, conectado en red, para poder salir, que una organización que tenga diferentes locales con servidores internos, servidores colgados en la nube, etcétera. Todo tendrá que ser perfectamente controlado. Y al final no se trata solo de cumplir requisitos formales, sino que hay que gestionar las amenazas. Tenemos en todo momento que saber qué es lo que puede pasarnos, ya no por la propia relación con la administración, sino porque si no tenemos los sistemas seguros y tenemos un hackeo y nos hackean la base de datos y nos dicen que si queremos trabajar con la base de datos tenemos que pagar X dinero, pues hombre, el problema ya lo tenemos. En el momento en que no podamos tener operativos nuestros sistemas de información, pues la empresa probablemente quede bloqueada en muy poco tiempo. Bueno, al final, como os decía, no basta con prevenir incidentes, hay que prevenir ataques o fallos, detectar incidentes, responder con rapidez. Tenemos que tener medidas que en un momento dado puedan sustituir a las que teníamos, tener backups de servicio, etcétera. Se exige actuar con rapidez. Lo normal es tener varias capas o mecanismos de protección, debe supervisarse la seguridad de manera constante. Es esencial revisar controles, registrar actividad y monitorear. Bueno, todo aquello que yo os estaba diciendo. Como os decía, el esquema nacional surgió como ley en el año 2010, pero la evolución desde el 2010 al 2025 ha sido brutal. No existen los mismos riesgos hace 10 años o hace 5 que los que puedan ir surgiendo. Aquí siempre pasa lo mismo. Los delincuentes siempre suelen ir por delante de la tecnología. Siempre eso tendremos que ir reevaluando las necesidades y los riesgos que se producen. Y luego, como os decía, pues bueno, tenemos que tener muy claro la responsabilidad que tiene cada persona en la empresa, no ya solo de los titulares nombrados por el Esquema Nacional de Seguridad o las figuras nombradas, sino cualquier otra posición en la empresa que pueda suponer un riesgo, por pequeño que sea. La importancia práctica del ENS, al final esto es como pasa con las normas ISO, que muchas veces, o al principio de las normas ISO, se implantaban en las organizaciones porque algún cliente nos lo pedía y bueno, y lo que se trataba es de conseguir el certificado. Yo creo que todos hemos aprendido que ya que hacemos algo tenemos que ver cómo repercute en nuestras organizaciones, cómo nos ayuda a avanzar. Con el ENS pasa lo mismo. Su implantación va a suponer una mejora de la protección frente a ciberataques, va a reforzar la continuidad de los servicios, va a garantizar, sabéis que el riesgo cero no existe, pero va a garantizar en un alto grado que no tengamos problemas con nuestros equipos, favorece la confianza digital. No es lo mismo que un cliente vea que estamos certificados en el ENS como en la norma 27001, eso va a suponer que tenga una mayor garantía de
bueno, contratar con nosotros, y al final se ha convertido en un estándar de referencia también para proveedores tecnológicos del sector público. Con lo cual, pues bueno, todo lo que nosotros vayamos contratando, si tiene el Esquema Nacional de Seguridad, pues va a suponer unas garantías de seguridad. Al final, como conclusión, y aquí en esta slide os lo hemos querido dejar reflejado, es una pieza central de la seguridad de la información en la Administración Digital Española. Nace para dar confianza al uso de medios electrónicos, se basa en principios de gestión del riesgo, mejora continua y responsabilidad organizativa, y más que una obligación normativa es una herramienta esencial de gobernanza y de ciberseguridad. Entiendo esto. Espero que no acabéis diciendo que, como dicen mis hijos, que soy un chapas. No es una norma que sea muy fácil de gestionar. Evidentemente, para eso estamos los profesionales, para poder gestionarla. Y bueno, el problema principal que se puede presentar en vuestras organizaciones y en vuestro sector, debemos entender que no es una norma adecuada a un sector específico, es una norma adaptada a unos servicios con la administración, y que bueno, que en la medida en que, como decía María José, el 95% de los servicios se obtiene mediante licitaciones, pues bueno, va a ser muy importante que poco a poco vayamos implantando en nuestras organizaciones el sistema. Creo que había una pregunta por parte de María José. Uy, sí, perdonadme porque no me funciona el chat, lo iba a poner ahí, así que, pero bueno, una cuestión en la que yo personalmente tengo dudas. ¿En los contratos menores y de corta duración también? Es decir, yo hago un contrato de, no sé, asesoramiento jurídico también, y por 6 meses ahí tengo que tener implantado a empresarios. Yo, por ejemplo, he trabajado para muchas administraciones como asesora jurídica, y el licitado y tal, y la mayoría han sido contratos menores. Ahí también habría que tenerlo. Os vuelvo a repetir, tenemos al final, Francisco lo puede explicar mejor, pero yo desde la vertiente jurídica, tener en cuenta que hay que mirar siempre no el articulado de la norma, hay que mirar los fundamentos jurídicos de la norma. Al final esta norma nace con como una necesidad de garantizar esas conexiones telemáticas. No se trata, o sea, evidentemente el riesgo de un contrato de 5 años va a ser mayor por la duración en el tiempo que un contrato de 6 meses. Pero desde el momento en que tú en ese contrato de 6 meses tengas que comunicar con una administración por medios telemáticos, el riesgo existe, con lo cual te lo van a exigir. Ahora mismo estamos en ese paréntesis de que a lo mejor para un contrato menor, pues no sé, en el pliego de licitación es el que nos va a decir si lo tenemos que tener o no. Pero ojo, aunque no lo diga, si acaban contratándonos y surge un problema, al final la irresponsabilidad nuestra puede ser un problema grave. Quiero decir, tenemos que tenerlo. Exacto. Vale. Gracias, José Carlos. Sí, un apunte sobre esto que ha dicho mi compañero es que, aunque los contratos menores no quiera decir que no se tengan, tenemos que analizar que si nosotros podemos tener muchos contratos menores con muchas administraciones, ¿no?, a la vez, ¿no? Pues a lo mejor nos compensa tener el esquema nacional nuestro hecho en nivel medio para nosotros, ¿no? Para ti misma, ¿no? Para poderte presentar a cualquier contrato menor, vamos a hablar menor, pues de 3.000, 5.000, 6.000 euros, ¿no?, en los que se te pueda presentar una competencia, ¿no?, que sí lo tenga, ¿no? Y sí, has hecho una inversión en un principio, pero esa inversión te va sirviendo para que cualquier contrato con estamentos públicos o cualquier colaboración que vayas a hacer con otro equipo que ya esté metido en la administración, ¿no?, al ser proveedor, ¿no?, también se te exige
que los proveedores de los proveedores tengan el mismo nivel, ¿no? Imagínate, yo mañana soy el gabinete jurídico de una compañía de abogados muy grande y necesito ayuda. Y subcontrato un abogado o subcontrato un servicio técnico. Si ese servicio técnico no tiene el esquema nacional, no lo puedo subcontratar. ¿Por qué? Porque no tiene el esquema nacional. Entonces no me sirve. Tiene que tener el esquema nacional al mismo nivel que me piden a mí en la licitación. O sea, imaginémonos, nosotros tenemos ahora mismo clientes que te llevaban 25 años con el mismo servicio técnico. No tienen el esquema nacional, pues han tenido que hacer piruetas el servicio técnico para conseguir el esquema nacional. Pero es que si no, no podían seguir llevando a ese cliente. Han tenido Yo aquí un poco me remontaría a alguna de las cosas que hemos comentado. Tenemos que tener integradas en nuestras organizaciones el esquema nacional como algo más. La pregunta sería, si yo quiero contratar con la administración, por ser un contrato menor, ¿va a dejar de pedirme que esté al corriente en el pago de cuotas de seguridad social y de Hacienda? Podemos decir, hombre, es un contrato menor, ¿qué más da? No. Nos lo va a pedir igualmente. Tenemos que ver el esquema nacional como una obligación más de nuestras empresas. Evidentemente, cuando hablamos de contratos menores, si al final el contrato menor es para que un pintor nos pinte las rejas del parque, pues ahí no tiene sentido tener el esquema nacional. Pero en vuestra actividad cotidiana, que lo normal es comunicarse por medios telemáticos, todo aquel que vaya a entrar en una sede o vaya a comunicar por medios electrónicos debe tenerlo, independientemente del servicio que preste. Sí, porque tener en cuenta que la Generalitat Valenciana, por ejemplo, no tiene, por ejemplo, es una de las autonomías muy exigentes en este sector, ¿no? Yo lo he visto en sacar un concurso y decir, no, tiene que ser medio. Y le da igual el nivel de empresa o el nivel de capacidades que tenga esta empresa. Y luego resulta que la empresa se quiere presentar y no tiene capacidad alguna para tener un medio. No tiene y tiene que retirarse del concurso. De hecho, aquí cada vez se va introduciendo más, como hablamos al principio, en las licitaciones, pero hay muchas licitaciones que no se están incluyendo en el servicio de ayuda a domicilio y, sin embargo, algo que ha dicho José Carlos, es cada vez más recurrente y es que empresas que lo tienen implantado lógicamente están recurriendo esas licitaciones. A nivel nacional hay empresas que venden toallas que ya tienen el esquema nacional y venden toallas. ¿Por qué? Porque en algún momento le han dado un palo en un concurso presentándose otra que sí tenía el esquema nacional. Toallas a hospitales, me refiero en este caso. Sí. Y aquí pues la Junta de Andalucía, esperemos que a finales de año como muy tarde, va a hacer un nuevo concierto social que es para los centros residenciales y centros de día, centros de noche, es decir, y ahí es probable que lo incluya. En el 2021 la Junta de Andalucía en Córdoba, en las residencias de San Juan de Dios, ¿no? Que son un grupo de residencias que hay, ya les obligó a tener el esquema nacional medio, cuando solo había una persona, que era la directora, la que se conectaba con la Junta de Andalucía. Y luego tenían 5 residencias en 5 pueblos distintos, ¿no? Y cada una, pues el técnico de esa residencia era el técnico del pueblo. Aquello, pues, fue un trabajo muy arduo. Sacarles el esquema nacional, primero porque además los trabajadores de las residencias en aquel momento les vino de golpe, no eran funcionarios, ¿no? Y no entendían el por qué. Pero fue uno de los primeros ataques que hizo la Junta de Andalucía. Perdonad por lo de la Junta, me sale la parte gallega, perdonad. La Junta de Andalucía, y te tenía un mapa, ¿no? Donde te iba diciendo cómo vas con los ítems, cómo los llevas, y le tenías que decir, mira, vamos a ver, esto va atrasado porque no hay gente, no tengo gente. Al final se tardó, ¿no? Pero bueno, a los 2 años consiguieron, en ese
caso, en el caso ese, ¿no? Porque era muy reciente y era con el antiguo esquema nacional, se consiguió tener el esquema nacional, pero fue un poco una problemática de que los trabajadores no querían firmar una responsabilidad de decir yo soy el responsable de informática y no tengo ni idea de informática, yo soy el responsable de sistemas y no tengo ni idea de sistemas. Entonces, claro, eso fue una de las cosas, pero al final se pudo arreglar y se pudo solucionar. Ujú. Pero ya en el 21 ya pasó esto con la Junta de Andalucía y demás. Nosotros ahora estamos haciendo un esquema nacional alto a una empresa de sanitaria muy importante que hay en Sevilla y pues, se les está dando trabajo. Son muy buenos, pero les está dando trabajo. ¿Por qué? Porque les pide muchísimo, porque manejan historias médicas, por ejemplo. A Claro, vosotros pero os pide... Francisco ¿eh? José, disculpa, son sanitarias, ¿no? No Sí. sociosanitarias. No, esta que te estoy diciendo que es alta es sanitaria. Hace cosas importantes, ¿no? Entonces ahí ya le piden un alto, ya piden un nivel alto por Claro, norma, ¿no? porque tienen No os datos piden, de salud. Datos claro, de es el salud tema, sensibles. de salud. Entonces ya les piden Datos un nivel alto. sensibles sí obligan a una mayor A un nivel protección. alto, que eso ya es terrible de trabajo, ¿no? El Sí, medio pues se puede llevar bien y además vosotros en el medio tenéis muchas excepciones que se podrán quitar. nivel medio. Sí, bueno, yo no quiero monopolizar tampoco. Están aquí ya, han entrado varios asociados también. Ujú. Y me queda otra pregunta, pero no para interrumpir ahora, que creo que te toca a ti, ¿no, Francisco José? Sino para que a lo largo de tu intervención, si lo puedes resolver. A ver, esto significa, como ha dicho José Carlos, que conforme vaya avanzando pues, la digitalización o el sistema en nuestro sector sociosanitario, pues se va complicando. Pensar de futuro, bueno, ya se manejan algunos datos de salud, lógicamente. La idea es cada vez haber en Andalucía una coordinación sociosanitaria mayor. Quiere decir que los datos de salud terminen siendo accesibles 100%, que eso hoy por hoy no es así. Bueno, si alguno de los asociados quiere intervenir, por favor que me corte a mí la palabra, que con mucho gusto ellos tienen más. Quiere decir que la Consejería de Salud dará acceso, entre comillas, a determinados datos del historial clínico desde los propios centros residenciales. De hecho, en algunos centros ya hay un proyecto piloto. Quiere Ujú. decir que esto de futuro, si hoy estamos encajados en el nivel 2, nivel medio, de futuro tenga que adaptarse a un nivel máximo, ¿no? Sí, tenemos que tener en cuenta que nosotros el esquema nacional cada 2 años hay que hacer una revisión, ¿no? Y si nosotros o sea, cada 2 años tuviéramos, por exigencias de la Junta de Andalucía, tuviéramos que saltar al alto, pues simplemente sería ampliar los datos que faltaran para el alto, ¿no? Sí, En sí. ese caso, ¿no? Pero al empezar con un nivel medio tenemos mucho trabajo avanzado porque ya tenemos componentes certificados, tenemos ciertas cosas que nos permiten tener tanto una seguridad informática, tanto una ciberseguridad, tanto una forma de trabajar y una continuidad y una concienciación del personal, que es una parte muy importante en temas de seguridad y en temas de trabajo, ¿no? Que es lo que hace falta, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando el Ayuntamiento de Sevilla se hackeó hace 2 años, ¿no? Una cosa que faltaba mucho en el Ayuntamiento de Sevilla era concienciar a los trabajadores de cómo deben de trabajar. Pues nosotros tenemos que concienciar a nuestros trabajadores de cómo deben de trabajar, ¿no? En las residencias. Entonces, esa parte no se aplicó y pasó lo que pasó, ¿no? ¿Cómo se resolvió? Pues no lo sé, no, ni de esas partes no me meto, dejo que cada persona hackeada. Hace muy poco, esta semana pasada, el mayor puerto pesquero de Europa y el mayor puerto de carga de coches también, que es en Vigo, ha tenido que subastar el pescado pues como hace 30 años con papel, porque fue hackeado y tiene esquema nacional alto. O sea, entendámonos, o sea, el que pongamos nosotros un esquema nacional, una 27, cualquier cosa, no quiere decir que en un momento determinado un
un fallo humano, principalmente, eso es la mayor vulnerabilidad que tiene una empresa, ¿no? Pueda dejar abierto una puerta a que nos entre un hacker. ¿Sabes a lo que me quiero referir? Entonces, podemos tener 1000 cosas que luego, pues, si nos han de hackear, nos han de hackear. Si hackean gobiernos, si hackean defensas, si hackean de todo, o sea, pero bueno. Si no tenemos las herramientas, es que el problema está en que si no tenemos las herramientas, también podemos ser multados, porque nosotros, por ejemplo, si a ti la Junta de Andalucía te ha dicho tienes que tener esquema nacional medio, tú no lo tienes, y cuando tienes el hackeo pides ayuda a la Junta de Andalucía, al CCN, o pides ayuda como residencia al INCIBE, ¿no? El INCIBE te va a multar por no haberlo hecho. Entonces tienes las pérdidas que tienes más las multas del INCIBE que te pone por no haber tenido el debido cumplimiento. Entonces tenemos que evitar que encima del daño que nos hace, la multa que nos vaya a venir. Perfecto. Vale, Pues nada, si os siento parece... interrumpir. Nada, si os parece, pasamos a... porque estamos entrando en un debate súper interesante. Como bien comentaba... a llevarlo vosotros ya, ¿no? ¿Perdón? Que podríais pasar a llevarlo ya vosotros, explicarlo mejor ya, la vuestra parte. Eso es. Y nosotros somos muy rápidos, muy ágiles y llevamos también abriendo debate, porque como bien ha comentado José Carlos, a la hora de implementar el Esquema Nacional de Seguridad y luego mantenerlo, porque esto hay que mantenerlo en el tiempo, esto requiere de una atención coordinada y de un trabajo permanente, ¿no? Entonces, lo que se ofrece en el sector son diferentes herramientas tecnológicas. Nosotros hoy vamos a enseñar una. Hay múltiples, pero nosotros creemos que la nuestra pues, está muy enfocada. Voy a compartir la pantalla. El objetivo de la plataforma es facilitar toda la carga administrativa y toda la gestión que se deriva del proceso de implementación y el proceso de mantenimiento del Esquema Nacional de Seguridad. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenéis es la plataforma Norma Pro, en el que el frontend que estáis viendo es la información que en función de los perfiles que ha ido comentando José Carlos, de si soy responsable de seguridad, de si soy responsable de la información y demás, pues el sistema lo que va haciendo es indicando qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer y por qué lo tengo que hacer, para que vaciemos nuestra cabeza, y ya bastante trabajo tenemos en el día a día, que además nos tenemos que coordinar con los consultores, en este caso con Forló, para poder llevar a cabo todas las indicaciones que nos van diciendo. El sistema lo va haciendo de manera automática para facilitar mucho el trabajo, ¿no? Y nos va indicando aquí, oye, cuál es el grado de evolución que vamos alcanzando de implementación en el Esquema Nacional de Seguridad. Aquí en esta gráfica nos va indicando cómo va evolucionando, y luego en cada una de las áreas de implementación, ¿no? En este caso, aquí en esta demo, lo que hemos utilizado es la guía 808 STIC del Centro Criptológico Nacional como base para tenerlo, ¿no? Y nos va diciendo, oye, ¿cómo vamos avanzando? Aquí abajo lo que vamos a tener es, oye, cuáles son las tareas que tenemos que realizar para que vaciemos nuestra cabeza y el sistema nos vaya avisando de qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer, ¿no? Y todo esto viene porque nos permite configurar la estructura de ese Esquema Nacional de Seguridad, de tal manera que aquí pues tenemos el marco operacional, donde tenemos todo y cada uno de los requisitos que tenemos que ir haciendo. Como bien decía Francisco, en algunos de vuestros casos pues serán minimizados por el volumen de estructura que tengáis y demás, pero al final esto me permite tener una visión global y saber en todo momento qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, ¿no? Si yo me vengo, por ejemplo, aquí a esta parte, pues veis que pues tengo diferentes controles, las políticas, la normativa de seguridad y demás. Lo que me va indicando el sistema con estos puntitos que veis de color rojo o verde, oye, pues si lo tengo rojo o no lo tengo realizado o lo tengo caducado, porque periódicamente, anualmente, tengo que ir actuando sobre él. Y cada vez que un requisito o un control va venciendo, el sistema nos va avisando con el tiempo suficiente y con la antelación suficiente para que procedamos a actualizarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el nombramiento de responsable de seguridad, que es una de las acciones que hay que realizar.
pues ¿qué vamos a tener? Si entramos en ella, pues vamos a tener el propio documento con el que hacemos, vamos a poder visualizar el documento, vamos a poder descargarlo. Si tenemos un formato para poder realizar ese nombramiento, que son la documentación que va preparando ForLab, la vamos incorporando aquí para que sea todo de manera muy sencilla, ¿no? Es decir, podemos incorporar todo y cada uno de los formularios que tenemos que realizar, porque el sistema me permite configurar esos formatos para que hagamos la acción dentro del sistema. Si yo me vengo de nuevo aquí, y me vengo aquí y yo busco, por ejemplo, pues uno de los controles que tengo que realizar, voy a buscarlo aquí, que lo tengo por aquí, ¿vale? Lo tengo por aquí, el control, que tiene un código en base a esta guía. Yo lo busco aquí, ¿vale? Y aquí lo tengo. ¿Qué es lo que tengo? Pues me va a aparecer el formulario que hemos establecido y yo voy rellenando. Oye, pues he hecho el libro de visitas del CPD. Tengo que realizar la visita al CPD para como control establecido. Entonces yo puedo poner aquí la fecha en la que lo realizo hoy, el nombre de la persona, que incluso pueden aparecer los desplegables en función de las personas que pueden estar, con el DNI que tenemos, ¿vale? Y la empresa, pues, no, pues si tenemos diferentes centros o no, y al final lo que hacemos es firmar para dejar constancia de que hemos hecho la acción, ¿vale? Podemos dejar la hora y demás. Y una vez que eso, pues cumplimentamos el control y queda establecido aquí, queda reflejado que hemos hecho esta acción, ¿no? Y esto no tenemos que entrar ni siquiera aquí al sistema, sino que el sistema nos va lanzando alertas, recibimos un correo electrónico en nuestra bandeja de entrada y nos permite ejecutar la acción, ¿de acuerdo? Por otro lado, no solo vamos a tener el control de todos los requisitos que tenemos que tener establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad, sino que además vamos a poder ir implementando, si tenemos solo un equipo informático, pues no tendremos problemas, pero si tenemos más de uno, podremos incorporarlos aquí para tenerlos identificados uno a uno. Y podremos tener equipos de tipo firewall, de tipo equipos de usuarios, los podremos identificar y ordenar y clasificar con toda la información, con imágenes si queremos, con la documentación que en función del tipo de equipo se va a ir implementando o se va a ir configurando los cajoncitos para que tengamos los equipos perfectamente identificados, ¿no? Toda esa carga de trabajo se facilita mucho. Además, como bien ha dicho José Carlos, tendremos a esas personas, en esta pestaña tendremos que identificarlas porque tendremos que hacer firmas de consentimiento, políticas de seguridad y todo aquello que se vaya estableciendo. Y podremos lanzar a cada una de todas las personas del equipo, oye, pues tenéis que firmar este documento, ¿no? Y nosotros podemos hacer que directamente en su móvil aparezca el requisito que tiene que firmar para que lo firme y automáticamente se guarde en su expediente diciendo, oye, pues ha firmado la política de seguridad, ha firmado el consentimiento y demás, ¿no? Y aquí tenemos pues la ficha de todos los empleados con la documentación que queramos tener, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos tener una gestión muy sencilla. Si durante el mantenimiento y esa atención coordinada se van detectando posibles no conformidades, el sistema también nos permite ir gestionándolas de manera sencilla, de tal manera que yo puedo tener no conformidades en la que pues, vamos detectando la no conformidad, se va incorporando, se van estableciendo las acciones que vamos a querer llevar, de tal manera que van indicándose qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, y me hace una descripción para que no tenga que pensar absolutamente nada. Y tenemos controlado el expediente de manera sencilla. Con lo cual, el objetivo, algo que tenemos que llevar de una manera o de otra, pues plataformas digitales como puede ser NormaPro nos permite facilitar la tarea y que no sea una carga tan gravosa como en principio así a bote pronto puede parecer, ¿no? Esto nos simplifica entre un 30 y un 40% toda la carga administrativa de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que tengáis una pincelada. El objetivo hoy un poco era que conocierais toda la información del Esquema Nacional de Seguridad y cómo se puede gestionar, y a partir de ahí cualquier tipo de pregunta que queráis realizar estamos a vuestra entera disposición, o incluso si queréis que nos pongamos en contacto con vosotros, estaremos encantados de mantener las conversaciones que estiméis oportunas.